Ahí voy a empezar a grabar. Bien, como les comentó la profesora Daisy ayer, hoy día vamos a entrar ya en el tema, la siguiente temática. Le voy a compartir ahora la diapositiva. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Gracias. señorita, sí. Yo la estoy intentando, mi internet está muy lento, entonces, ahí sí, se ve grande. Entonces, la temática ahora es el rol kinésico en salud. Kinesioterapia, ¿es la primera línea frente al COVID-19? Esa es la pregunta. Y acá quise mostrarles este kinesiólogo, Nicolás Montesino, que trabaja en la UTI de la Clínica Las Condes. Fue entrevistado en los últimos días de abril y aparece en la revista de la Clínica Las Condes y él dice, lo más difícil es estar lejos de los seres queridos. El personal que trabaja en cuidados intensivos está preparado para el estrés, para el desafío, pero hacerlo solo, sin soporte emocional, es distinto. Todos estudiamos, todos nos sentamos a leer, pero nadie nos dijo que al terminar el día no íbamos a tener familia. Esto me pareció importante mencionar, mostrárselo en realidad, porque este kinesiólogo es muy, muy bueno, muy reconocido también dentro del área, y él tuve la oportunidad de conversar a finales de abril porque quise entrevistarlo, pero no pudo por sus tiempos. Me decía que lo más complicado era el autoexilio, que en algún momento hablamos y lo mencionamos en una clase, que ellos obviamente para no contagiar a su familia, porque como decía don Ramón ayer, todos tenemos a alguien que podría estar en riesgo o que podemos contagiar, se autoexilió y se fue a vivir solo. Ahora yo no tuve la oportunidad de volver a conversar con él, pero sí hablé con un colega y me dice que sigue en las mismas condiciones y obviamente esto ha cambiado. O sea, en un mes eh, la pandemia se ha vuelto bastante más difícil, ¿ya? La forma que se ha enfrentado ha sido, eh, cada uno puede tener su opinión, pero sí se ha visto diferente y difícil, ¿ya? Entonces con eso quería empezar el tema, entonces ahora vamos a conversar un poquito de algunas noticias para fundamentar la opinión y obviamente el que quiera compartir algo, alguna experiencia o referirse a lo que estamos hablando, puede levantar la manito por el chat o activar su micrófono. Entonces, aquí les quería mostrar, es importante que ustedes sigan las noticias también de la universidad. Ya pueden seguir el Facebook, que también se suben los links o los videos que están haciendo sus profesores. Hay muchos que se han ido subiendo. Está el Instagram y también en la página de la universidad ustedes pueden encontrar diferentes noticias, como esta, por ejemplo, que aparece su director, don Ramón Valdés, que lo entrevistaron. Y sale en la primera línea, expertos analizan el rol fundamental de la kinesiología frente al coronavirus. Aparece don Ramón hablando, que si quiere nos comenta algo, y también la profesora Carmen Gloria, que es profesora de la escuela, les va a hacer clases en el siguiente año, y ella es especialista en el área cardiorrespiratoria. Y comentan un poco la importancia del kinesiólogo dentro del aparato respiratorio, que son los especialistas en esto, somos los especialistas para el que se dedica, y en la terapia ventilatoria, que es importante para los usuarios que llegan a necesitarla y requerirla. Y no solamente en el área ventilatoria, sino que también en el aspecto motor. Vero, me parece que decía ayer, la profesora Daisy, yo le digo Vero, Daisy, dos nombres, voy a decir uno, ¿no? Profesora Daisy, decía ayer y mencionaba lo importante también que era el kine al movilizar al paciente. Ya los músculos, no sé si en realidad si lo dijiste tú, Vero, don Ramón, pero cambia eh, todo el cuerpo, se pierde trofismo muscular. Cuando están en ventilación mecánica, hay un tubo endotraqueal que se conecta a una máquina y por eso respiran. Es un soporte completo ventilatorio. ¿Ya? Entonces todo el cuerpo está sujeto a eso y pierde en muchos aspectos. Si ahí don Ramón, si quiere activar su micrófono y nos puede comentar un poquito de lo que fue esta entrevista. Súper importante que la lean, por eso se las mencioné, y hay otro material también que pueden seguir. No, solo contarles que nos hicieron esta entrevista porque fueron apareciendo en la prensa que los kinesiólogos eran como importantes. Si ustedes se acuerdan, al comienzo de esta pandemia, solo se hablaba del médico y de la enfermera.
Ya, poco se hablaba del resto de los profesionales y en este caso el otro profesional que está ahí en primera línea con ellos es el kinesiólogo y que tiene un rol muy, muy potente en todo lo que es el manejo ventilatorio de este paciente, es decir, cómo puede lograr apoyarlo para que pueda usar todo su sistema respiratorio y pueda mantenerse vivo. Y también, ¿no es cierto?, hay que movilizar a estos pacientes porque están sedados, al estar entubados, están con sedación, es decir, están planchados, decimos nosotros, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen cero movimiento. Y recordarles que fisiológicamente bastan 5 a 7 días para perder el 10% de la masa muscular. Si usted está quieto por 5 a 10 días aproximadamente, usted pierde automáticamente el 10% de su masa muscular como base. Algunos artículos por ahí pueden encontrar que dicen que hasta el 20%. Entonces es tan importante porque este paciente va a pasar 10 días, 15 días, hasta 20 días en UCI, si a Dios gracias tiene la opción de poderse recuperar y no fallece, ¿no es cierto? Después viene una etapa en la cual hay que recuperarlo porque está sumamente debilitado desde el componente musculoesquelético. Y hay que volverlo a entrenar y a trabajar. Son en algunos minutos, meses, que uno se va a demorar para que este paciente vuelva a estar en condiciones que tenía previo al coronavirus. Y lo otro que tiene que recordar, que todo lo que ha ido revisando, este virus produce un daño a nivel alveolar y es la probabilidad de que queden secuelas irrecuperables en el pulmón también son muy altas. De allí la importancia de que nosotros los kinesiólogos estemos trabajando muy fuertemente a nivel de las unidades de cuidado intensivo, de forma tal de apoyar todo el sistema ventilatorio de estos pacientes. Eso le podría comentar, digamos. Muchas gracias, don Ramón. Después les voy Andrea, a... no sé si viste que dicen que hay un alumno como esa sala de espera. Sí, No lo sé si te admití aparece. hace rato. Es que a mí me Ah, aparece rojito y yo pongo admitir, pero no sé si se demora en que entren. No, pero no hay nadie ahora en sala de espera. ¿Sí? Bien, es importante lo que dice don Ramón y esto se menciona también más adelante en la entrevista y en un testimonio que agregué también acá para tener recursos al opinar ya sobre este tema. Y a mí me llama profundamente la atención que, a ver, la siguiente diapositiva, esta. Antes les voy a mostrar, después les voy a mostrar la entrevista. En relación a lo que decía don Ramón, una circular aproximadamente entre el 20 y el 25 de abril, que la Subsecretaría de Redes Asistenciales estaba indicando el correcto uso de las EPP, que son los elementos de protección personal. Y dice e insta a que los kinesiólogos en sus procedimientos de aerosol o nebulizaciones o incluso en la terapia respiratoria utilizaran mascarilla quirúrgica, que es la mascarilla típica que venden, eh, la que ustedes han visto, la blanca que es desechable, y no la N95, que se supone que es la indicada por la filtración de partículas. O sea, ahí sale la presidenta del Colegio de Kinesiólogos aterrorizada, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cuál es el conocimiento que tienen respecto a lo que hace el kinesiólogo? Porque no es de bajo riesgo, ¿ya? Aquí están ingresando más. No es de bajo riesgo, dicen ellos, y empieza a haber aquí, no sé si una lucha, pero obviamente una defensa respecto a nuestra labor, ¿ya? En área de cuidado intensivo. E incluso ni siquiera en cuidados intensivos, en la urgencia, es que es la primera línea realmente. Ustedes no sé si vieron las noticias, yo no veo muchas, pero justo encendí la televisión en un momento en que mostraban el Hospital del Pino colapsado un día en la noche en urgencia, ambulancias afuera, 32 pacientes creo que tenía en una noche y ellos tienen capacidad para atender a 8. Entonces estuvo colapsado terrible. Y claro, siempre como dice don Ramón, sale el médico hablando, pero el médico es parte de un equipo de salud, no trabaja solo.
Y dentro de ese equipo está el kinesiólogo, y el kinesiólogo no solamente está en el servicio de urgencia, sino que también en las ambulancias. Y todo eso son los primeros, incluso a veces toman decisiones. De hecho, en la ambulancia tenemos un colega que Sí, trabaja Andrea, en... antes de que sigas, de hecho, según la información que tengo, hay un colega del Hospital Sotero del Río, de UCI del Sotero del Río, que está contagiado y estaba, por lo menos hasta hace un día atrás, estaba muy grave. Bueno, claro. Entonces esto, quise comentarle un poco de la línea desde lo que se eh, vino hablando a finales de abril hasta ahora, cómo hemos evolucionado en un mes. Y esta noticia se basó también, si se fijan en esta diapositiva, la Confederación Mundial de Terapia Física subió esta imagen que es muy simple y dice la transmisión por vía aérea de los pacientes con COVID. Y todos los procedimientos con aerosol pueden generar este contagio también. Y todos los procedimientos que se mencionan ahí lo hace el kinesiólogo. De cómo hacer de bajo riesgo si todos los cambios de posición, técnicas de drenaje postural, no sé, dispositivos de PEP que son de alto flujo expiratorio, aspiración nasofaringia, orofaringia, hiperinsuflación manual, aspiración abierta, instilación a través del tubo endotraqueal, entrenamiento de músculos ventilatorios, inducción de esputo, que es la secreción, todo lo hace el kinesiólogo. Por lo tanto, no tiene ningún sustento esta circular que emitió la subsecretaría. Y ahí uno dice, bueno, si tenemos todo para hacerlo bien, ¿por qué se está haciendo tan mal y por qué hemos evolucionado después de un mes a esto, ¿cierto? Más que quédate en casa y obviamente hay una conciencia social de cada uno, también tiene que ver con cómo se han hecho las cosas, creo yo, ¿ya? No basta solo con salir con una mascarilla quirúrgica, el kinesiólogo obviamente no puede estar con esta mascarilla quirúrgica. Y ahora les muestro, estos son recursos materiales, no los vamos a revisar ahora porque por el tiempo, ¿ya? Pero se hicieron algunas entrevistas a colegas, esto también se hicieron los últimos días de abril. Se entrevistó a un colega del servicio de urgencia del hospital, no del Pino, era del Padre Hurtado. No me equivoqué ahí, se los voy a modificar. Y están los links de YouTube. Ustedes pueden ver las otras entrevistas, son 6 en total, pero aquí les mencioné solo 3, en donde pueden ver el rol kinésico. En el caso de la kinesióloga que trabajaba en el servicio de urgencia, ella se estaba comprando su elemento de protección personal, porque en realidad ella no le estaba la culpa ni al hospital ni al sistema, sino que dijo que habían recursos muy limitados, por lo tanto cada profesional se estaba haciendo su recurso, ¿ya? Ahora, otra colega que trabaja en el Hospital del Carmen, en la UCI pediátrica, me decía que más allá de que ella se esté comprando, le preocupaba mucho el cómo estaban dando los insumos. Por ejemplo, ella dijo que, mencionó en ese momento, que la mascarilla N95 se la estaban dando en UCI, no en urgencia, y que la tenía que usar, por ejemplo, la mascarilla dura, ejemplo, 24 horas, en lo máximo uso, y ella se la estaban dando para la semana. Y ahora hablé con ella y me dice que ni siquiera tienen. Casi que le están pidiendo que le dure 2 semanas, 15 días. Entonces, y me dice, ya no tengo ni siquiera dónde comprar. Está aterrorizada. Entonces, por eso, el rol del kine, con lo que hemos estado hablando, obviamente todo lo que tenga que ver con el área respiratoria y ventilatoria, tanto en urgencias como en UCI, que es unidad de cuidados intensivos, que es donde ya intuban a los pacientes y los tienen con ventilación mecánica, todo el área respiratoria y ventilatoria la ve el kinesiólogo. Y también el área motora, que es movilizar al paciente, porque como decía don Ramón, se pierde masa muscular, se pierde la condición física del usuario que está ahí. ¿Ya? Jocelyn dice, ¿estas son relacionadas con el kine? ¿La entrevista? ¿A eso se refiere? No, es que le estaba respondiendo a un compañero. Ah, ya. ¿Son las entrevistas o son las ya? No. Ah, son nuevas, no, son las que se hicieron, las de finales de abril. Se las dejo ahí por si alguien no las vio, porque además ustedes, vamos a mencionar después que tienen que identificar el rol kinésico. Y en estas entrevistas también se identifica el rol kinésico en las diferentes áreas de los colegas, ¿ya? Tanto en gestión, por ejemplo,
en docencia, en área clínica, y el área clínica de un colega en urgencia es diferente, por ejemplo, al de UCI, ¿ya? Vamos a avanzar, que esto se me pega cuando quieren ingresar más estudiantes. Esto a mí me llamó la atención, este testimonio. Es un colega del Hospital La Florida, el kinesiólogo Alfredo Castañeda, y él subió a sus redes sociales, y obviamente se levantó también al Clarín, que lo subió a nivel online, y dice, lo voy a leer: al irme a mi casa después de mi turno de 24 horas, lloré todo mi trayecto. Entré a mi hogar, abracé a mi pareja y seguí llorando. Y ahora, escribiendo estas líneas de forma desordenada y poco clara, vuelvo a llorar. ¿Por qué el profesional da un testimonio en sus redes sociales tan crudo? Porque dice que no hay camas, no hay insumos, no hay cómo protegerse, no hay cómo atender, y está aterrorizado porque tiene miedo. Primero, se siente mal por vocación, porque él está ahí para ayudar y no tienen los recursos para hacerlo. Y además porque tiene miedo de que si él se contagia no vuelve a ver a su familia, ya, porque no están los recursos ni siquiera para atender al personal de salud. Entonces él dice algo importante en relación al kinesiólogo. Dice, estoy en primera línea, él trabaja en urgencia. Soy parte del equipo de unidad de emergencias del hospital. Yo asisto a todo tipo de pacientes que tengan alguna alteración de la función ventilatoria, sean pacientes con COVID o no. Todo lo que esté alterado en la función ventilatoria y el aparato respiratorio de la persona es campo de acción del kinesiólogo de urgencias. No solo es el primero que llega y luego ya se deriva. Ahora, no hay camas en ese hospital, en la UCI, por lo tanto se están atendiendo y se están habilitando en otras áreas. Es complejo, yo no sé si uno de mis colegas tiene más información, pero yo hablé con gente del Hospital de la Florida y del Hospital del Pino y del Carmen, y están colapsados, ya no saben dónde tener más pacientes. Antes lo aislaban a los pacientes con COVID, ahora ni siquiera tienen los recursos ni del hospital, ni del material, ni de las zonas como para poder aislarlo. Entonces este testimonio del kinesiólogo es bastante crudo y da un poco a conocer que estamos en primera línea, están en primera línea estos colegas, y obviamente hay un equipo de salud detrás. Ya no sé si alguien quiere comentar respecto a esto. No, solo conozco un par de hospitales privados que he tenido contacto actualmente. Pero Clínica Las Condes, como hospital privado, tiene su unidad intensivo completa. Están haciendo ya todo el sistema de reconversión y tratando de aumentar su capacidad al máximo. Pero yo quería aquí hacer una pequeña salvedad. Todo el mundo se fija y pide que si va a existir una cama con un ventilador si él se enferma. El problema no es el ventilador. El problema es si existirá la cantidad de profesionales para asistir a esos pacientes que están o que van a terminar en ventilación mecánica. Ese es el punto, más que el equipo. Sí, sí es cierto, el equipo es muy importante. Pero de repente un paciente tan complicado lo puedo trabajar con un ambú. ¿Ya? Con esta bolsita y esta pera, ¿no es cierto?, que puedo trabajarla si es necesario. Como opción de rescate, digamos, de la vida. Pero tendremos la cantidad de profesionales suficientemente preparados para trabajar en intensivo. Teníamos cerca de 1000 camas al comienzo de esta pandemia y ya vamos sobre 2000 en el sistema. ¿Seremos capaces como país de tener los profesionales como este colega, ¿no es cierto?, preparados para poder llegar?
con todo lo que nos dicen las autoridades, que llegaron ventiladores, llegaron mascarillas, llegaron insumos, digamos, y toneladas de insumos, los estarán entregando con la suficiente agilidad para llegar a todos los centros. Al parecer no es así. Es como aquí, como esta información, ¿no es cierto?, de la semana pasada. Se van a repartir 2,5 millones o no sé cuántas canastas de... Oiga, Para el 70, del 28, del 40. el problema está que no ha habido suficiente capacidad de las empresas. De hecho, creo que hoy día recién se incorporaban otras empresas a poder hacer el número de cajas que se requiere para poder seguir entregando. Los municipios ahí están pidiendo, por favor, entrégueme las cajas para poderlas entregar a la gente. Es que no tenemos. No las hemos logrado producir, digamos. Aquí estamos en la misma. Tenemos, de repente dicen, no, si tenemos los ventiladores. Sí, pero ¿tienen la gente para poderlos hacer funcionar? Ese es el punto. Eso es importante porque para trabajar en cuidados intensivos requiere capacitación adicional. Hay cursos para eso y además se capacitan previamente a trabajar con el equipo. Y lo que usted dice es importante porque el personal idóneo es esencial, o sea, no basta con solo tener el aparato, sino que saber utilizarlo. Y el kinesiólogo ahí también cumple un rol fundamental porque en muchas unidades se encarga de ver parámetros para poder destetar que sacar el ventilador y también de modificar los parámetros durante el uso de ese ventilador en el paciente. Y obviamente todo lo que viene después, utilizar otro tipo de elementos como ventilación mecánica no invasiva si se requiere, todo eso lo ve el kinesiólogo, obviamente en conjunto con el equipo, pero el que ejecuta esa acción y toma decisiones muchas veces es el kine. ¿Ya? Entonces, claro, se ve complicado. Ya me parece que ayer se emitió el Colegio de Kinesiólogos una lista de los profesionales que estaban capacitados en el área para que hicieran el llamado correspondiente. Pero bueno, es algo que se tiene que seguir viendo. Les voy a mostrar todos los colegas con los que hablé para poder presentarles un poquito esto, me dicen que hay un video en las redes sociales que es muy bueno y se los quiero mostrar. Vamos a tomar poquito tiempo, pero me parece que no sé por qué se compartió de nuevo esto. Esperemos un poquito. No sé por qué se compartió. ¿De nuevo estoy compartiendo? ¿O no? No, no está compartiendo nada. No, está con la cámara. Ya. Voy a sacar. No sé si esta pregunta es de Luis. ¿Hay algún protocolo ahora como el de España en donde personas mayores de 70 años no tenían derecho a ventilador mecánico? Sí, existen protocolos, pero eso no es solo ahora en relación al COVID. Hay protocolos súper claritos y súper estrictos en términos de qué pacientes... No, perdón. Dale nomás. No, perdón. Vaya al video. No, dígalo nomás, diga. Que hay protocolos estandarizados que determinan si un paciente es candidato o no a poderlo entubar y poderlo conectar al ventilador mecánico. Es independiente del COVID, ¿ya? Simplemente tiene que cumplir una serie de parámetros para poder ingresar. Y eso se ha hecho toda la vida, no es de ahora, ¿ya? No crean eso de que, mire, si tiene tantos años, no tiene derecho, no, si esto, no. Todos aquellos cuando dicen que han tenido un tratamiento, llámese paliativo, conservador, no sé qué, que no lo han llevado a la ventilación mecánica, es porque las condiciones de ese paciente no lo permiten, ¿ya? No va a ganar absolutamente nada y es posible que se le haga, que sea más
inoficioso llevarlo a ventilación mecánica que no instalarlo. Así que no crea todo lo que de repente en redes sociales aparece. Hay protocolos muy estrictos para determinar cuando un paciente va a ventilación mecánica o no. Eso puedo contarle. Muchas gracias. Bien, acá está el video, dura 5 minutos, lo vamos a ver. Está subtitulado también, no sé si se escucha bien. Pero se lee bien, no se preocupe.
Bien, a mí me gustó el video, no solamente, bueno, lo hizo un médico, pero no solamente el testimonio de él, sino que de todos los que están trabajando hoy día, de nuestros colegas también. Don Ramón nos comentó que hay ya un colega contagiado. Entonces la cosa está dura y tenemos que tener conciencia de eso. Ya tenemos que tener conciencia también de la labor que tenemos en nuestra área. ¿Alguien que quiera comentar al respecto del video? Fuerte el video, dice Joel. Sí, anda rondando en Facebook, a mí me lo compartieron, yo no lo había visto, pero es la realidad y dos de nuestros colegas me dijeron, yo vi el video y me sentí completamente identificado, algunos que ni siquiera llegan a su casa. Hay un colega, bueno, tenemos un colega, pero es un amigo, que tiene un hijo con discapacidad, que él decidió no llegar a su casa. Lo fuerte que es vivir esta situación emocionalmente y además no tener el consuelo de su familia, no ver a su hijo. ¿Ya? Es complejo, son decisiones que se toman. Como decía ayer don Ramón, cada uno tiene su corazón apretado por alguna razón, pero es compleja la situación y obviamente el kinesiólogo es parte de un equipo de salud que atiende en primera línea, tanto en urgencias como en UCI, y aquí se ha podido evidenciar con lo poquito que le he mostrado. Entonces eso, antes de, no sé si quieren hacer algún comentario antes de pasar a lo que realmente, a lo que vamos a hacer con este material. Dice Carla, impactante, profe, qué duro debe ser ver a alguien morir y no poder hacer nada. Yo creo que todos los que en algún momento han trabajado en la UCI han visto morir a alguien, pero claro, en esta situación hay que decidir, y hay mucho más en estas mismas condiciones, hay que decidir si tengo el ventilador o no, si lo puedo ocupar o no en esa persona, esperar, si no hay insumos, lo que decía el kinesiólogo en su testimonio, no hay insumos, ¿qué hago? Que la impotencia que se debe sentir, si uno en la casa siente esa rabia, ¿cómo se debe sentir la gente que también lo está viviendo desde dentro? Don Ramón está escribiendo, no quiere comentarlo. Va a aparecer ya el comentario. Bien, ¿nadie más? Dice don Ramón, lo importante es tener la convicción de que se hizo todo lo humanamente posible, es lo que permite mantenerse. Claro. No lo escuchamos. Es terrible ver morir a alguien, pero trabajando en las UCI uno aprende a convivir con la muerte. Lo importante allí es que uno tiene que estar convencido de que los esfuerzos que se hicieron fueron los que eran humanamente posibles. En la UCI no se juega a ser Dios. La verdad que nos vamos a morir, yo estoy convencido de eso, el día que nos toca morir. Y nadie podría eventualmente cambiar eso. Pero cuando uno está en este trabajo de las UCI, sí, va a ver morir a las personas. Terrible. Pero hay que estar y tener el convencimiento, les insisto, de que se hizo todo lo que había que hacer y que así todo ya no fue posible. Y allí uno queda tranquilo y se fortalece, digamos, en esa convicción de que se hizo todo y que ya no es posible más y que uno no es Dios ni el equipo tampoco. Eso. Así Gracias. se convive con la muerte. Bien, entonces les voy a comentar la temática, cómo se va a ir abordando. El título que ya ven ahí, el que hemos hablado, es lo que van a trabajar estas próximas semanas. Rol kinésico en salud, kinesioterapia, la primera línea frente al COVID-19, será así. Entonces se entregan los recursos materiales de base para organizar la idea, que es lo que hemos estado hablando, tanto en la entrevista como en los diferentes testimonios.
se abrirá un foro en donde se va a evaluar su opinión. Importante acá lo vamos a hacer diferente porque recibimos su retroalimentación, que también estuvimos de acuerdo en que fue desordenado, ¿cierto? De que finalmente no se pudo responder a todos. ¿Cómo se va a hacer el foro? Les cuento y acá tiene que quedar claro, entonces cualquier duda ustedes lo mencionan en el chat o abren su micrófono. Es una opinión en el foro. Se va a decir cuándo, pero es una opinión. Y no debe ser más de 500 palabras, que aproximadamente media plana de Word, ¿ya? Lo importante, como decía la profesora Daisy, es que este foro y cualquier opinión que ustedes den tenga fundamento, como lo que ya hemos hablado. Porque es importante que el kinesiólogo, por ejemplo, pueda tener acceso a la mascarilla N95 porque está en todos los procedimientos de aerosol, bla, bla, bla. Eso es una opinión con fundamento. Y puedo citar, por ejemplo, a, a, a la Confederación Mundial de Terapia Física, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer mediante el foro? Porque así ustedes pueden tener acceso también a leer las otras opiniones de los compañeros y a tener más insumos. Entonces, la idea es que no sea más de media plana, lo pueden hacer en Word y luego lo pasan, y ese foro se va a evaluar con la pauta que en algún momento se les subió para evaluar foro, ¿ya? Ahora nosotros les vamos a decir cuándo, yo después les muestro el cronograma, y les vamos a dar una retroalimentación, pero que no va a ser inmediata, va a ser, yo creo que las próximas horas o dentro de un plazo de 24 horas. También se los vamos a informar. Pero es una opinión por estudiante, no es necesario que haya una contrarrespuesta, ni así importante tu opinión, no, es solamente una. ¿Bien? Y luego de eso se va a elaborar un ensayo final para responder a los objetivos del trabajo, que son estos objetivos. Les voy a mostrar acá. Son estos objetivos. Primero, identificar el rol kinésico en los diferentes servicios e instituciones de salud. Y ahí también se pueden tomar de las entrevistas que se hicieron, que fueron para las que se subieron para el Día del Kinesiólogo, son las mismas, ¿ya? E identificar la importancia del kinesiólogo dentro de un equipo de salud, respecto a las funciones que está desempeñando en los diferentes servicios. Eso también pueden mencionarlo en el servicio de urgencia, en la UCI, o lo que se aborda también dentro de la entrevista, si es que no conocen otro. Si conocen otros, también se pueden tocar. Y reconocer en qué áreas del servicio de salud el kinesiólogo se considera profesional de primera línea y lo que significa ser parte de la primera línea, ¿ya? Estos son los objetivos del trabajo que se tienen que abordar, tanto en su opinión en el foro como insumo para el ensayo final, ¿ya? Tener claro que el foro se va a evaluar, pero que es lo que es importante acá del foro es que ustedes también puedan leer las opiniones del resto y tengan más insumos para el ensayo. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? De todas formas, todo va a quedar. ¿Sí? No entendí lo del foro, o sea, vamos a hacerlo como por el mismo Sí. Va a lugar, ser vía pero Educandos. va a ser solamente una opinión, por así decirlo, Claro, o sea, no, una respuesta. una respuesta. No sé, esa va a ser Exacto. la misma pregunta y ustedes van a dar una respuesta que es su opinión, que no debe ser más allá de media plana de Word, ya, o 500 palabras pusimos ahí porque ustedes si escriben en Word abajo les van apareciendo las palabras, pero no tiene que ser exacto. Pero la idea es que no sea más de media plana, pero que sea fundamentada, es una sola. No se va a debatir, ni se va a compartir la opinión, no, es una sola opinión que se sube al foro vía Educandos. ¿Cuál es la ventaja del foro, a diferencia del chat o que ustedes nos envíen a nuestros correos? Es que pueden acceder a las opiniones de todos sus compañeros y también a nuestras respuestas. Por eso se va a hacer mediante el foro, pero solamente una para evitar esto que se generó la vez anterior. ¿Se entiende así? Sí, profe. Ya. Yo lo entiendo. Gracias por su intervención, a lo mejor no a todos les quedó claro. Entonces, fíjense acá, les quise poner el cronograma. Hoy, viernes 29 de mayo, se presenta el tema y lo que quede de tiempo, porque ya estamos terminando, pueden empezar ya a revisar la información, ¿ya? La próxima semana, el jueves 4, se va a dejar tiempo para trabajo autónomo, que ustedes podemos ver si es que habilitamos chat vía Educandus o incluso por correo si es que tienen alguna duda o quieren, no sé, quieren conversar sobre algo, ¿ya? Pero principalmente dudas. El viernes 5 se va a abrir el foro,
viernes 5, me imagino que va a ser como la otra vez, lo tenemos que decir si es desde las 8:30 o desde las 9 de la mañana, y se abre el foro en el horario de clases para que ustedes no utilicen otro horario, y nosotros así le damos la retroalimentación dentro del día viernes. ¿Ya? Y la siguiente semana, desde el lunes 8, ¿se acuerdan que se mencionó que hay una semana de receso? Entonces se corre todo el cronograma y la entrega de ensayo sería para el jueves 18 de junio. Y ahí se cierra el tema y ahí nos volvemos a reunir por Zoom. Vía Zoom. Este ensayo va a tener las normas correspondientes, ¿no? Sí, al mismo ensayo que hicieron la que entregaron ayer o hoy. Algunos están entregando hoy. Sí, hoy Sí, día están entregando todavía. sí, O sea, lo mismo. Es el mismo. Ya el plazo ya se cerró, era hasta las 9 de la 9. entrega. Ujú. sí, ¿Pero a qué se refiere? no sé, pues colocar citas, referencias, que supuestamente para este ensayo no era necesario colocar citas o referencias bibliográficas, pues. Entonces No era preguntaba, necesario, pero no se excluía. ya. Claro, nosotros le dijimos, nosotros no le vamos a poner techo. Si usted lo quiere agregar, nadie lo limita en que no lo haga. Lo No, importante es yo que voy su al punto opinión ahora. esté fundamentada y que que pueda mencionar de que dónde lo sacó, en base a qué está opinando. Ya. ¿Sí? Claro, ¿por qué no lo integramos? Porque nosotros como módulo vamos a incorporar este aspecto de las citas, sí, más adelante, pero para ello tenemos una actividad en donde nos aseguramos que todos tengan la misma información y la misma forma de hacerlo, de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Por eso, en esta fase no lo exigimos para todos, ¿ya? Ya. Pero más adelante nosotros nos hacemos cargo de estos aspectos de una manera ordenada, con un orden de cómo revisar información en la literatura científica, y desde ahí empezamos. Entonces, desde cuando nosotros ya nos aseguramos que todos tienen el mismo conocimiento, ahí lo vamos a solicitar. Ya. Gracias. Entonces con este material, acá está el cronograma se les va a subir de nuevo, se tiene que modificar respecto a este nuevo receso, pero esta sería la línea que se va a seguir respecto a esta temática. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas al respecto? Profe, ¿Sí? ¿el tema del foro será esa pregunta que sale ahí o no? ¿O usted va a hacer otra pregunta para que No, nosotros... es el mismo tema. ¿Y ahí para el ensayo igual? Sí, es lo mismo. El foro, recuerden que es un recurso, que dan su opinión y también tienen acceso a la opinión de sus compañeros y a la retroalimentación por parte de nosotros. Es un recurso para el producto final, que es la entrega del ensayo. Sin embargo, como ustedes van a ocupar su tiempo y van a dedicar búsqueda también de información, se va a evaluar el foro con la pauta que se les subió al principio. ¿Se acuerdan que el primer foro se evaluó participación? Estamos todos Sí, aprendiendo un poco, entonces en este, como ya sabemos los aspectos negativos del foro, lo quisimos mejorar y se va a evaluar. Pero ya, es profe, un insumo para el ensayo final. entonces, igual que en el ensayo que hicimos, el que pasó, hay que colocar de título la pregunta, ¿cierto? Claro, Ya, exactamente. profe, gracias. Ya, gracias a usted. Bien. Yo terminé el tema, no sé si alguien quiere agregar algo más. No, dejemos de grabar, solo preguntarle a Sebastián